Buenas noches, queridos compañeros, querido tutor y visitantes de YouTube. Entonces, esta noche simularé un circuito con un amplificador operacional al cual se le van a proporcionar distintas señales y a estas señales van a ser sumadas. Y también observaremos algunos cálculos. Entonces el primer cálculo es que nos dice si tenemos un resistor de 10 kiloohmios y al conectado al negativo al amplificador operacional un resistor de 10 kiloohmios, se divide este entre este y se multiplica por la entrada, que en este caso es de 1 voltio. Pero como estamos conectando al polo negativo tenemos un menos 1 voltio. Entonces vamos a comprobar esto. Si agregamos un DC voltímetro acá, lo conectamos a este punto y lo conectamos al tierra negativo y dejamos solo esta entrada que es de 1 voltio. Entonces al darle play obtenemos menos 1 voltio. Pues vamos a obtener el resultado del osciloscopio, porque pues tenemos un osciloscopio acá graficado, pero si lo suprimimos tenemos menos 1 voltio. Listo, entonces ¿qué pasaría si podemos modificar esta carga mediante aumentando el valor de esta resistencia? Que es aproximadamente 2, que es 20 dividido en 10 multiplicado por menos 1, que sería exactamente menos 2. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de modificar el valor de esta resistencia colocamos acá en nuestro voltaje menos 1? Al darle play tendría que darnos más 1, efectivamente. Entonces con eso comprobamos que efectivamente el amplificador operacional está trabajando bien. Ahora, ¿qué pasa si insertamos mismas señales en estos ¿qué? O sea, le agregamos señales del mismo tipo al nuestro amplificador operacional, entonces como un circuito sumándose? Entonces al aplicarle unas sencillas y al unirlas, entonces démosle los siguientes valores. Esta es de 1 y esta es de 1. Entonces tenemos los siguientes valores: 1 menos 1, 1. Entonces como estamos conectados al polo negativo, tiene que restarse y estas tendrían que sumarse. Por lo tanto tendríamos que darle menos 1 voltio, efectivamente, aproximadamente menos 1 voltio. Tenemos 1 acá, menos 1 da 0 y con el 1 sería menos 1. Entonces con eso comprobamos que al aplicar este estilo se suma para es un amplificador operacional sumando unas entradas. Ahora vamos a intentar agregarle una entrada senoidal, pero esta la visualizaremos en el osciloscopio. Comencemos solo con una entrada senoidal, entonces esa la podemos modificar acá. Le agregamos una amplitud de onda que podríamos dejarla en 1 aproximadamente y una frecuencia que puede ser en 50 Hz. Al aplicarle esta frecuencia ya no necesitamos agregamos un osciloscopio. Lo conectamos al puerto A y al reproducir el circuito tendría que proporcionarnos una como la función seno. Ahora podemos aumentar acá con la frecuencia y reducirlo aquí, que lo dé en términos de 1 voltio, y así tendríamos que se estaría oscilando con la función seno, con su eje
con el punto en cero, y así sucesivamente aumenta y disminuye con los perigeo y apogeo, una frecuencia de 50 Hz dentro de un voltio. Listo. Entonces esta lo podemos parar, y ahora intentemos añadirle una frecuencia, una entrada de pulso cuadrática, que sigue más o menos esto. Esto lo unimos acá, pero retiramos la unión, estas uniones, y le damos play, obteniendo el osciloscopio. Entonces ya aquí aumentaríamos, al aumentar esto aumentaría la relación que nos brinda, y al disminuir un poquito más aumentando un poquito, podemos obtener más más clara la imagen de cómo se vería. Listo, ahora qué pasa si computamos ese. También hay más distintos tipos de señales que podemos agregar. Podemos agregarle una exponencial y a ver, al agregarle una señal exponencial vemos qué pasa. Solo con la señal exponencial obtenemos el siguiente circuito. Entonces modifiquemos aquí la exponencial. Entonces el pulso, el voltaje, dejémoslo en 2, constante 1, está 0, y miremos a ver qué sucede. Entonces, como solo estamos usando el canal A, este lo podemos apagar y ubicar más o menos en el centro para saber qué sucede con la banda. Notamos que tenemos una línea recta al tener una exponencial elevado a la 0. Bueno, ahora qué pasa si conectamos los 3 pulsos a nuestro circuito. Entonces conectemos las tres funciones a nuestro circuito. Agregamos el osciloscopio, lo conectamos a la terminal A y miremos qué sucede. Entonces, como podemos ver, función seno, podemos achiquitar un poquito más para anotar más. Como dije antes, estos los podemos apagar porque no los estamos usando, y reducir este al centro. Aumentamos la frecuencia para anotar un poquito más cómo sería la función, y reducimos un poco más en uno, está bien, para que podamos notar efectivamente función seno con la función con la función de oscilación. Ya esta seguirá este ritmo, luego subirá, llegado un momento se detendrá y bajará. Ahora trabajemos. Bueno, ya con esto creo que podremos concluir este video, y podemos comprobar que lo primero que comprobamos es que al insertar una señal DC de 1 voltio a nuestras 3 terminales, y calcular
el voltaje que se produce. Entonces podemos obtener que es la suma de los tres voltajes multiplicada que esta resistencia, el valor de la resistencia 1 dividido entre cualquiera de estos valores y multiplicado por menos el valor de la fuente. Con esto, como son tres fuentes y ambas nos están proporcionando un voltio, esta está conectada al polo negativo, entonces obtendremos que la suma sería menos 3 voltios. Con eso comprobamos que se sumará los voltajes que proporcionemos. Y de este modo, bueno, en el polo positivo podemos colectar el tierra, o si invertimos nuestro circuito, este valor nos daría positivo. Simplemente conectaríamos a este le podemos agregar a la terminal 4 y 5 tendríamos que agregarle un valor positivo conectado al positivo, negativo conectado al negativo, y de lo que tiene que ser del mismo valor, en este caso sería menos 9 voltios y 9 voltios. Este valor puede variar, podríamos colocarle cualquier valor. De este modo completamos el circuito, y al activarlo con osciloscopio podemos comprobar cómo se generaba la función seno, la función cuadrática. Entonces, ¿qué pasaría el osciloscopio? El osciloscopio acá nos proporcionaría una línea recta, porque estaríamos simplemente proporcionando un voltaje en línea recta. Ahora, si proporcionamos una función seno con una amplitud de 50 Hz y lo calculamos, ahora como tenemos la frecuencia acá alta, entonces obtenemos la función seno, y a esa función seno se le suman los dos voltajes de las otras dos fuentes, y así sucesivamente podemos ir agregando y quitando y saber cómo se representa cada una de las funciones, como lo vimos durante el video. Muchas gracias, eso fue todo por hoy.